gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos concedes congregarnos este día que hiciste tú, Señor, para tu honra, para tu gloria. Señor, y aquí estamos como pueblo reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, tu mensaje, tu consejo, tu meditación, y que lo podamos recibir en nuestro corazón, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tu presencia se manifieste, Señor, hablando a nuestros corazones, y que tu palabra caiga, Señor, en tierra fértil y que dé fruto a su tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Queremos estar meditando en este tema, hermanos, en este tema que solo aquellos que han pasado por situaciones difíciles entienden esto. Si alguien me habla a mí de una fractura de un hueso, yo en lo personal no lo he vivido, pero sí he tenido a la par personas que sí lo han padecido. Y no es lo mismo que uno viva algo a que solo lo presencie o lo vea y esté escuchando el dolor de la otra persona, la incomodidad. Y ahí es cuando la misma circunstancia nos lleva a buscar, nos lleva a poder encontrar un aliciente a lo que uno está pasando. Y nosotros encontramos en la Biblia y en la vida real, encontramos que Dios no siempre hace lo que nosotros le pedimos. Y aunque encontremos en la Biblia que dice, no, mire, pide en el nombre del Señor y Él lo va a hacer. Sí, pero no siempre así. Si así fuera, yo tuviera un carro último modelo, tuviera una casa grande con piscina, pero no siempre Dios accede a lo que uno le pida. Confiésalo con tu boca y un montón de cosas que puedan salir, pero no. Si eso fuera así, no habría pobreza en el pueblo de Dios. Todos fuéramos ricos. A nadie le gusta vivir con limitaciones. No es así. Si nosotros nos pusiéramos a pensar sobre qué pudo haber en la mente y en el corazón de aquellos cristianos que murieron en el Coliseo romano. Los tiraban, los echaban, los untaban, a veces les manchaban de sangre para que los animales, los leones, los tigres, los persiguieran y los devoraran. Ahora la pregunta es, ¿qué pensaron esos hermanos cuando estaban ahí a punto de que los lanzaran al Coliseo? ¿Qué pudieran haber pensado el resto de los hermanos que no murieron así? ¿Qué pudieran haber pensado los familiares de ellos? ¿Usted cree que no oraron con fe esas personas, esos hermanos? ¿Usted cree que no le dijeron, Señor, yo sé que tú me puedes arrebatar como hiciste con Elías, Señor? Y ellos han de haber pedido al Señor, Señor, rescátame, líbrame. Pero el Señor no lo hizo. Encontramos otro tipo de situaciones como los apóstoles. Aparte de Judas, que sabemos cómo murió, y Juan, que murió de circunstancias naturales. Juan, el apóstol, fue el único que murió en paz. Pero los otros 10 murieron ahorcados, desollados de su piel, torturados hasta la muerte, crucificados
invertido, la cabeza hacia abajo. Murieron de una manera cruenta, dolorosa. Ahora estamos hablando de los siervos del Señor, aquellos a quienes el Señor les dijo: vayan y hagan discípulos. Ellos no se quedaron ahí, ellos salieron a predicar y ellos murieron fuera. Entonces nos preguntamos, ¿y entonces Dios y el poder de Dios? Vemos la historia de Juan el Bautista, otro siervo del Señor, precursor. Él iba adelante abriendo el camino, anunciando que venía detrás de él aquel de quien no era digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos, de su calzado. Y muere como decapitado. Nosotros nos preguntamos, ¿y entonces qué pasó? ¿No tenía fe Juan el Bautista? Vemos posteriormente a ellos otros siervos del Señor. David Brainerd, él fue un joven con pasión por anunciar el Evangelio a los indios pieles rojas de Estados Unidos. Y era tanta su pasión que él se fue a predicarle a los indios. Y él murió de tuberculosis a los 29 años. Martín Lutero, Juan Calvino, murieron en circunstancias no en paz. Murieron no de 90 años, no de 80 años, no de 100 años. Murieron en circunstancias difíciles, con un accidente cerebrovascular, con una falla renal. Vemos a Job, la tribulación de Job. Esta historia la conocemos, la otra historia nada más es contemporánea. Pero lo que dicen las Escrituras sobre lo que vivió Job, y estos ejemplos, hermanos, nos llevan a poder meditar. Y esta es la mujer del flujo de sangre, donde dice que durante toda su vida había tenido este problema y había gastado todo su dinero para ser sano, y no pasaba nada. Nosotros, hermanos, estamos en ese anhelo que cuando sucede lo difícil, le pedimos al Señor y le decimos: Señor, te pido que obres. Y le decimos a la otra persona: no se preocupe, Dios va a obrar. El Señor es el Señor y Él no recibe órdenes de nadie. Por lo tanto, estamos llamados a hacernos la pregunta: entonces, Señor, ¿qué corresponde que yo haga? Nuestra esperanza es que Él obre, que Él haga una obra tal que nos satisfaga, que nos complazca, que digamos: sucedió esto, entonces ya estoy tranquilo. Pero nos equivocamos al creer que Dios no obra y sucede lo difícil, lo adverso, lo inevitable. Sucede y pensamos que Dios no obró. Pero no, ¿cómo no? Claro que sí. El Señor está haciendo una obra misteriosa con cada circunstancia que sucede aquí en la tierra. Ahora bien, ¿a qué nos invita el Señor con estas circunstancias, con estas adversidades? El Salmo 121 nos lleva a meditar a lo que decía el salmista. Y él decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se
se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. El Señor está sentando un precedente y dice: yo te guardo, yo guardo tu salida y guardo tu entrada, nadie te podrá tocar. Y de eso debemos de tener claridad y certeza y creerlo, decir: ay, el Señor me guarda. Pero en medio de esa situación que Él está diciendo nada te va a pasar, suceden cosas. Entonces la interrogante sería: bueno, entonces bajo el cuidado del Señor me pasa algo. El Señor se descuidó. El Señor me olvidó, porque son millones de cristianos a los que tiene que guardar y proteger. No. El Señor lo que está diciendo es: yo te guardo y nada de lo que yo no quiera, nada de eso te va a pasar. Quiere decir que lo que te pase está autorizado por el Señor. Tiene permiso que pase, que suceda, está bien. Pero nada fuera de su control. Ahora, cuando eso sucede, cuando pasan las circunstancias, cuando viene el dolor, la adversidad, la incertidumbre de qué va a pasar, entonces fíjese que a la mayoría de nosotros nos agarra como loquitos, que no hayamos qué hacer. ¿Y a dónde? ¿Y a quién le pido? ¿A quién le pregunto? ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y aquí es donde viene la pregunta de esta mañana. ¿En qué momentos o circunstancias en que nosotros buscamos un socorro? Si todo está bien, si hay un trabajo estable, tranquilo, que me permite llegar a una hora normal, salgo normal. Cuando todo está así, sin ningún problema, no hay nada de qué preocuparse. No nos invitan las circunstancias ni siquiera a orar, ni siquiera a darle gracias al Señor, sino que todo está bien. Y el día pago, ¡ay, qué bien! O cuando me llegó la remesa, ¡ay, qué bien, Señor! ¡Qué lindo el Señor! Pero cuando viene la dificultad, y esta es la pregunta: ¿para dónde agarramos? ¿Qué hacemos? Mire, hermano, no es fácil. Usted compra un carro, usted no tiene carro, digamos. O cuando compramos, el Señor nos proveyó el primer carro y tiene el primer accidente y no hay qué hacer. Y es que no sé qué me pasó y no hay para dónde agarrar, ni que la policía, ni que nada. No se sabe qué hacer. Pero aquí es donde viene la pregunta: ¿qué hacer? ¿Dónde buscamos la respuesta o la ayuda cuando tenemos enfermedad? Salmo capítulo 6, versículo 2. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Fíjense, aquí está el salmista postrado. Está tirado de tal manera que, a saber si alguna fractura tenía, o varias fracturas, no sabemos, porque habla de los huesos, que sus huesos se estremecen. Y aquí es donde viene el punto de que nos cuesta entender que el Dios soberano tiene todo bajo control, y que Él permite el dolor, Él permite las lágrimas, Él permite que nuestra mente se bloquee de tal manera que no hayamos qué hacer. Él lo permite y nos cuesta digerir eso. Y entonces estamos buscando que alguien nos dé una respuesta o que nos dé la solución.
Es que si yo voy a tal parte, o si me llevan allá, o si tengo lo necesario para ir a este otro lugar, ya estuvo. Se pierde el sentido del propósito del Señor. Cuando nosotros tenemos la respuesta, entonces ya no es prueba, entonces ya no es dificultad, porque nosotros sabemos cómo manejar aquello. Pero cuando no, Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Y el Señor es experto en llevarnos a una posición tal que no hayamos que hacer. O sea, el Señor sabe por dónde va a agarrar a René. Y Él dice, no, por aquí. Si te agarro por este lado, ya tenés una respuesta, ya sabes qué hacer. Pero si te agarro por este otro lado, ahí es donde el Señor espera que nosotros vengamos y digamos, Señor, sé tú mi ayudador. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Aquí es donde el Señor dice: yo soy el Señor. Yo soy el Señor y yo sé lo que estoy haciendo. Y fíjese, mire qué tremendo que dice: yo soy el que hiero, yo soy el que produzco la herida. Y yo también soy el que sano. Y dice: yo soy el que hago morir. Deuteronomio 32, 39. El Señor nos revela una circunstancia que no muchas personas la entendemos. Y es que Él produce, que Él ocasiona algo difícil. ¿A quién no le duele una herida? Mire, por muy pequeña que sea la herida, incomoda, arde, duele. Por muy leve que sea. Y el Señor sabe hasta dónde va a producir esa herida. Segunda de Corintios 11, 23 al 26. Nos dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántos serían? Hagamos la cuenta. 5 veces 40 azotes menos uno. Serían 195, ¿verdad? 195 azotes. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas. Este es aparte de los azotes del versículo anterior. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Existirán los falsos hermanos? Si el Señor está diciendo. Pero fíjese, en el currículo de Pablo, él está diciendo todo lo que había padecido. Y ninguna de estas circunstancias es estar en un hotel 5 estrellas, ni de 1 estrella. Está hablando solo de cosas difíciles y peligros de muerte, de azotes, de cárceles, de naufragio, de tantas cosas. Mire, y estamos hablando del siervo del Señor, el que escribió más libros de la Biblia. Estamos hablando de que él le dijo: Señor, quítame este aguijón, 3 veces te lo he pedido. Y el Señor le dijo: suficiente mi gracia. Entonces, si esto es Pablo, y estamos hablando de peligros de su integridad física,
peligro de que a él le pasara algo. Y no solo que le pasara, sino que le estaban dando y le pegaban. Veamos un dolor diferente. En el dolor por el hijo o por el cónyuge. Proverbios 19, versículo 13. Dice: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Vemos lo que está hablando aquí Salomón. Y él dice que hay un dolor en el corazón de un padre cuando el hijo no quiere hacer caso. El padre le dice: mira, eso se ve como que, sí, pero no es así, todo está bien. Y dice que el papá no puede encadenarlo o encadenar a ese hijo, encadenar a esa hija y decir: aquí te vas a estar. Puede hacer eso. Pero dice que lo que está produciendo es un dolor que lleva a este padre a buscar al Señor y decir: no, fíjese, lo que se le pide al Señor no es decir: Señor, consuélame. Eso no es lo que le pide el padre. Lo que le pide el padre es: Señor, sana a mi hijo, que enderece su camino. Y entonces aquí el padre puede recurrir a la forma antigua del látigo, del cincho, del cable de la luz, a pegarle para que no haga o para que haga algo en particular. Pero no funciona así. Pero el dolor, ahí está. El dolor de un cónyuge que no quiere nada con Dios. Usted no se imagina, o bueno, pienso que lo pueda estar viviendo, cuando el familiar a quien usted ama, su mamá, su papá, su hijo, su hija, el abuelo, el nieto, quien sea de la familia que usted ama, no quiere nada con Dios. Y usted sabe que cuando esa persona no quiere nada con Dios, sabe para dónde va, cuál es el destino, hacia dónde va a llegar al final de sus días, de su vida. Y eso produce un dolor en el corazón de la persona. Hay muchas circunstancias familiares que quisiéramos cambiar, que quisiéramos decir: hijo, mira, no es por ahí, no es eso. O hija, mira, eso no está bien. Eso, o al nieto o a la nieta decir: no. Y no se puede hacer nada más que sufrir el dolor y buscar al Señor. Encontré en internet algo que creo que usted ya lo ha de haber oído, y es lo que piensan los hijos de los padres. Esto, hace años tiene de andar ahí por internet en varios medios de comunicación, sobre lo que piensan los hijos de los padres dependiendo de su edad. Dice que a la edad de los 7 años el niño lo que piensa es: papá es un sabio, que todo lo sabe. Dice un hermano que él estaba haciendo unas reparaciones en su casa, y allá en Estados Unidos, y las paredes de allá, el material que estaba ocupando era un material bien frágil, pero que da una buena apariencia. Y entonces dice que él golpeó el pedazo de material y lo rompió, porque él ya sabía de qué era. Entonces lo empezó a deshacer así con sus manos, y el niño lo vio, y el niño dice que le dijo: papá, puedes romper las paredes, puedes abrir cualquier lugar donde querrás entrar a un banco, puedes entrar,
con solo que le pegues. A los 7 años, fíjese, este niño piensa que el papá es lo máximo. Pero a los 14 años empieza el cambio y dice, me parece que papá se equivoca en algunas cosas que dice. Ahí ya empieza a perder la credibilidad del papá por la influencia, pero bueno, no es el tema de los padres ahora. A los 20 años, papá está un poco atrasado en sus teorías, está muy anticuado a los 20. A los 25 dice, el viejo no sabe nada, ya está medio loco. A los 35, con mi experiencia, mi padre a esta edad hubiera sido millonario. A los 45, no sé si ir a consultar con el viejo este asunto, tal vez pudiera aconsejarme. A los 55, qué lástima que se haya muerto el viejo. La verdad es que tenía unas ideas y una inteligencia notables. A los 60, pobre papá, era un sabio, tenía razón en todo lo que decía. Qué lástima que yo lo haya comprendido demasiado tarde. Aquí no hay nadie de 14 años. No, ni Ronald no tenés 14 años. Ah, Nicole. ¿Cuántos años, Nicole? 14. Ay. Nicole dice. Por eso lo agarró. No, son mentiras. Pero quiero decirles algo a los hijos que están acá. Y es que en su momento, en su edad, este pensamiento es cierto. Y hasta que ya es demasiado tarde, dice, hasta que, fíjese, mire lo que pasa. Cuando el hijo o hija le restringen muchas cosas con sus padres, dice, cuando yo sea mamá o cuando yo sea papá, yo le voy a dar permiso. Ah, ¿cómo no? ¿Por qué? Porque está pensando, así me deberían de tratar a mí. Pero cuando se invierten los papeles y ese hijo se convierte en papá o esa joven se convierte en mamá, entonces ya no piensa como joven, piensa ya como padre, ya piensa maduramente. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Es el hecho de que suceden circunstancias que no hallamos dónde encontrar la ayuda. Y cualquiera que sea la edad que nosotros tengamos y las circunstancias que estemos viviendo, siempre vamos a tener circunstancias difíciles. Ahora, veíamos primero en qué momentos es que se busca el socorro. Ahora la pregunta es, ¿dónde buscamos ese socorro? Y esto es donde nosotros tengamos nuestra confianza, donde nosotros decimos, aquí voy a encontrar una respuesta. Bueno, allá usted donde quiera buscar. Veamos qué dice Isaías 31, versículo 1. Dice, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Aquí estamos hablando de alguien que está en una situación difícil y que entonces lo que hace es ir a buscar la ayuda a Egipto, dice, donde no hay temor de Dios, donde no hay santidad, donde no hay nada de Dios, donde no hay un consejo de Dios, sino ir a buscar
donde no tiene nada que ver Dios. Y cuando eso sucede, el problema ahí está siempre. Ahí está la súplica del Señor que hago, y va a buscar. Va a buscar en una manera que no es sabia buscar el consejo o la ayuda en otro lugar que no sea en el Señor. Bueno, entonces veamos otra situación donde las personas importantes, donde el que tiene el dinero, ¿dónde buscar la ayuda? Buscar la ayuda en el hombre, en las personas importantes. Salmo 118, versículo 8 nos dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El mismo Señor nos está diciendo, nos está dando a entender: no tiene sentido que tú confíes más en tu amigo, en tu amiga, en aquel que no tiene temor de Dios para buscar un consejo. Fíjese bien lo que le voy a decir. Incluso entre los jóvenes, no es conveniente que el joven cristiano le pida consejo o ayuda a otro joven cristiano, porque no hay sabiduría en el joven. Por eso el Señor ha dejado establecido personas adultas, ancianos, que ya recorrieron, que ya se equivocaron, para poderle decir: no, mira, eso no debe de ser de esta manera, y buscar en las Escrituras. Entonces el Señor nos está aconsejando y diciendo: no es en príncipe, no es en las personas. Tienes que buscar el consejo de Dios. Salmos capítulo 20. No es tampoco en lo que tengamos, en lo que poseemos. Dice el Salmo 27: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿En qué estás confiando tú? En lo que yo tengo. Mis papás tienen eso, yo tengo esto, y esto es lo que tengo como consuelo, tengo como ayuda en las circunstancias que yo estoy viviendo. No es en las posesiones, no es en las habilidades, no es en el dinero, no es en la cuenta. No es de que yo tengo visa a Estados Unidos, yo me puedo ir a cualquier hora. No son esas, no son las circunstancias. Dice además en el Salmo 44, versículo 6: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. No es en lo que yo tengo para defenderme, en lo que yo debo confiar. Yo tengo tal cosa o habilidad y con eso yo me defiendo. Y el Señor dice: no es tampoco con eso. No es en lo que tú crees que vas a estar seguro o confiado, en lo que sirve para defenderse. Increíblemente, hay hermanos, hay del pueblo del Señor que confían en este tipo de cosas. Miren lo que dice el Salmo 121, versículo 1: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde? Mi socorro viene de Jehová. No viene de las cosas, no viene de las circunstancias, no viene de situaciones en donde yo pueda pensar que la estrella. Un hermano contó hace algunos años una experiencia que él había tenido, que le habían dicho dentro del pueblo del Señor, que se ponían en la noche a ver para arriba, acostados, al aire libre,
Y si veían que pasaba una estrella fugaz, entonces era porque Dios les iba a contestar lo que le estaban preguntando. Imagínense si pasaba un silbador lejos por ahí. El otro amigo allá pues, tirando los silbadores solo para que viera la estrella fugaz. Alzaré mis ojos. No es en las estrellas, no es en las cosas naturales. Mire, hay personas, hay hermanos que dicen, si un pajarito se viene a parar aquí, es porque Dios quiere que yo haga esto. Como que el presidente es de allá de Sudamérica, Venezuela. Buscando la dirección, buscando la alianza de Dios en cosas que, si se va la luz en este momento, es porque Dios quiere que yo haga tal cosa. ¿Qué efectividad tiene cada una en donde nosotros ponemos los ojos? Salmos capítulo 60, versículo 11. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. ¿Quiere seguir confiando en su amigo, en su amiga? Es vana la ayuda de los hombres. Si no viene del Señor, si no es Dios el que está manifestándose en ese consejo, es vano, es vanidad, no tiene sentido, no tiene propósito, no tiene un efecto del consejo de Dios. No es su amigo, no es su amiga, no es el inconverso el que le va a dar el consejo de Dios. Vana es la ayuda de los hombres. Y esto no se lo estoy diciendo yo, lo estamos leyendo en las Escrituras. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice Isaías 31, versículo 3. Isaías 31, 3 dice: y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Quiere usted seguir buscando el consejo para su vida, llegando a Egipto, buscando el consejo del amigo, buscando el consejo de la amiga? Dice la palabra del Señor que los dos van a caer en el mismo hoyo, el ayudador y el ayudado. Cuando hacemos caso omiso del consejo de Dios y no nos interesa lo que Dios diga, caerá el ayudador y el ayudado por igual. Pero leamos nuestro texto. La efectividad, estamos hablando en este momento, la efectividad del ayudador. Si es el hombre, ¿qué es lo que va a pasar? Si son las cosas que dice nuestro texto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué circunstancia está viviendo? ¿Qué dolor está pasando? ¿Qué prueba está viviendo? Mi socorro viene de Jehová. Fíjese, no dice que quien me va a resolver la vida es Jehová. No dice eso. Dice que viene el socorro, viene la ayuda, viene el consuelo, viene la dirección. Pero la circunstancia, ahí está. Versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. No, hermano, no piense que lo que le ha sucedido es porque a Dios se le olvidó. Y Dios dijo: ay, se me olvidó Crisia, que no estuve pendiente de Crisia porque me dormí.
Dios lo que está diciendo es: no se duerme el que cuida a su pueblo. No cae en el sentido de que Dios no tenga cuidado de su pueblo. Él no se adormece. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Mire la conclusión que está dando el salmista. Dice que Él está en nosotros y hasta está haciendo sombra en nosotros, de estar ahí a la par nuestra. Él es Dios y tiene la capacidad para estar con su pueblo, haciéndole esa sombra a cada uno de nosotros. Todo lo que pasa, Él es quien está manipulando las circunstancias. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37, 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Punto. Y Él hará. Encomienda a Jehová, y todo lo que te pase ese día no es cuestión de el bucero que iba manejando su teléfono y que por eso ocasionó el accidente. No es cuestión del bucero, ni del microbusero, ni el del carro, ni la persona que ocasionó la circunstancia difícil. Gracias. Gracias. El Señor lo que está diciendo es: si yo me he encomendado a Él, no se preocupe. Todo lo que pase, todo lo que suceda, está bajo la permisibilidad de Dios. Está el Señor autorizando, porque Él no se duerme. Fíjese, Él no se duerme ni se adormece. O sea, ni siquiera está soñoliendo así de que y abre los ojos. No. Dice que Él está con su pueblo, cuidando, guardando a su pueblo. No le eche la culpa a las circunstancias, porque Él está diciendo que Él hará. ¿Hará qué? Lo que sea su voluntad con su vida. Con su vida. No sabemos qué, ni cómo, ni por qué, pero el Señor sabe lo que está haciendo. Este accidente que nos sucedió con mi esposa, no es automovilístico, pero ahí en la casa se cayó. No sabemos, ni ella se acuerda, ni ella sabe. Cuando yo llegué donde ella estaba como que era un nudo ahí donde se había caído. No hallaba ni cómo levantarla. No podía tomarla del brazo, ni siquiera poderla tomar del tórax y levantar la presión, porque le puedo fracturar las costillas por el mismo efecto que tiene el medicamento que le ha debilitado los huesos. Pero Dios sabe lo que está haciendo. No es de echarle la culpa allá o aquí. Él hará. Él no se duerme, Él no se adormece. Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Los que confían en Dios, su corazón está firme. Cuando ha entendido, cuando ha llegado la resolución en su corazón de decir: Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Dice el Salmo 125: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Cómo sucedió? No lo sé. ¿Cuál es el propósito? No lo sé. Lo único que sé es que Dios tiene mi vida en sus manos y Él sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Lo hemos dicho muchas veces, que no se trata de buscar culpables, que el jefe, que el vecino, que el tío, que el cuñado, que el abuelo, que el hermano, que el vecino, no.
Si las personas fueran las culpables, entonces Dios ya no es Dios, ya no es el que tiene control de toda la creación. Y por lo menos mi Dios sí sabe lo que está haciendo en mi vida y en mi familia y en todas circunstancias. Hermanos, siempre habrán situaciones difíciles, situaciones dolorosas que no se pueden cambiar. No se puede negociar con Dios, decir, Señor, hagamos un cambio, Señor, que aquí. El Señor sabe cómo nos lleva. Y no podemos evitar las circunstancias difíciles, adversas. Porque la solución no de todo es dinero. Para poder pensar, bueno, si tiene dinero entonces no hay problema. Mire, hay mucha gente de dinero, si no toda, que es insatisfecha con lo que tiene. Que compran cientos de carros que valen millones, y que compra un anillo que vale $500,000, y que compra zapatos de $50,000, y no son felices con todo lo que puedan llegar a tener. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está nuestro refugio? En la prueba, en la dificultad. ¿Dónde? ¿En quién? Es que nosotros podemos decir, aquí voy a encontrar mi ayuda, aquí voy a encontrar mi consuelo en lo que yo esté pasando. Y no es por andar declarando, hermanos, porque yo puedo declarar cualquier cosa y no sucede y no pasa, y no vamos a entrar en este detalle, pero no consiste en que yo pueda decir cualquier cosa en el nombre del Señor, sino más bien lo que hay en mi corazón por causa del Señor. Cuando yo reconozco su señorío, sé que es Él el que tiene control de todo, y no soy yo el que cambia las circunstancias de Dios. En medio de la prueba, muchos se alejan del Señor, porque llegan al punto de dudar de Dios, en el sentido de que no existe Dios, porque mira lo que me permitió pasar, mira lo que pasó y no hizo nada Dios, y no arregló esto y no arregló aquello. Dios no pierde, hermano. Si alguien dice, yo ya no creo en Dios, Dios lo que dice, es tu problema. Vos sos el que va a ir a una eternidad sin mí. Entonces, quien sale perdiendo es el que niega a Dios. ¿A qué estamos llamados? Estamos llamados a glorificar a Dios de corazón en medio de la prueba. En medio de la adversidad es de glorificar y honrar a Dios. Escuché una vez a un hermano decir en un funeral, decir que podíamos honrar y glorificar a Dios en la muerte de un familiar querido, amado, al razonar cómo fue posible que Dios permitiera que su hijo viniera a sufrir y a morir en esta tierra por seres humanos desagradecidos, que lo que hicimos fue crucificarlo, maltratarlo, y sin embargo Dios, que podía hacer algo, no lo hizo. Dios, pudiendo decir que mataba a todos los romanos y mataba a todos los judíos que lo acusaron, no hizo. Dios es quien permite y a veces propicia la adversidad. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice, para que, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego,
sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que, sometida a prueba, vuestra fe, nuestra fe sometida a prueba en la dificultad, en la adversidad, en lo difícil, dice que lo que se espera es que allí, en esa adversidad, glorifiquemos y honremos a nuestro Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Y dice que cuando eso suceda en nosotros, dice que lo que brote sea alabanza, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Cualquier dificultad, en toda esa prueba, en lugar de molestarse, enojarse con alguien, es de alabar el nombre del Señor. Padre, te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos muchas gracias porque tú eres el Dios todopoderoso. Señor, gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, Señor, porque eres tú quien está examinando, evaluando nuestra fe, nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, porque en la adversidad le echamos la culpa a los demás. Buscamos siempre culpables aquí en la tierra, horizontalmente. Señor, perdónanos, Señor, por señalar al hijo, al padre, al hermano, al vecino, al jefe, al compañero, señalar y acusar y decir que él tiene la culpa, que ella tiene la culpa. Pero Señor, perdónanos, porque tú tienes control de todo, porque tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que controla la vida de sus hijos y de toda la creación. Señor, declaramos nuestra incompetencia, declaramos tu superioridad, declaramos que tú eres el Dios que controla todo, toda circunstancia, toda prueba, toda dificultad. Declaramos que tú eres el Dios que está sobre toda la creación. Tú eres el Dios que consuela a sus hijos en medio de la prueba. Tú eres el Dios todopoderoso. A ti acudimos, a ti nos postramos, Señor, a ti nos rendimos en medio de esta prueba. Ayúdanos, Señor, y glorifica tu nombre en cada circunstancia. Señor, tú eres nuestro socorro, nuestro sustento, nuestro ayudador, aquel que tiene control de todo, Señor. Aleluya, Señor. Tú eres el Dios que está sobre toda la creación, sobre toda circunstancia, sobre nuestras vidas. Tú eres el Dios supremo, el Dios soberano, el Dios glorioso, el Dios de toda carne. Ese es Jesús. Aleluya.